Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pólux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Pozoli. En 2 días, allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándose el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclama al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. After the crowd had eaten, Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú,
mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Verbum Domini. Today the church commemorates two Hoy la iglesia conmemora major papal basilicas, dos de las cuatro basílicas papales principales de Roma, Peter las and the basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, known as St. también Paul outside the conocidas walls. como San Pablo extramuros. This feast has been commemorated Esta fiesta se ha conmemorado 18th el by the 18 de church noviembre por la since the iglesia 11th century. desde el siglo XI. The other two papal Las major otras papal dos basilicas in Rome are St. basílicas John papales Lateran, principales en Roma son San which we Juan Laterano, celebrated last week, que and celebramos la St. semana Mary pasada, Major. y San María Mayor. From ancient times, Desde las épocas one of the antiguas, places on earth uno de los lugares en la tierra más venerados por los cristianos in the tomb ha of sido la tumba de San Pedro en Roma. the Emperor Constantine El erected emperador Constantino erigió una basílica sobre la tumba de San Pedro en la colina vaticana en el año 330 another over the place y otra Paul's martyrdom. sobre el lugar del martirio de San Pedro en la vía Ostiana, Valentinian II originalmente edificada por Valentino II en el año 386. were eventually Ambos finalmente fueron consagrados por el Papa San Silvestre. both basilicas, however, Las dos basílicas, sin embargo, founding desde su fundación original han sufrido destrucción y han sido reconstruidas. El 18 de noviembre de 1626, la Basílica de San Pedro actual fue consagrada. the basilica built by La Valentinian basílica construida por Valentiniano II fue destruida por un incendio en el año 823 y una nueva basílica, San Pablo Extramuros, fue consagrada el 10 de diciembre de rather 1854 by 1854 por el Beato Papa joined the celebrations noveno, que se incorporó la celebración de estas dos basílicas en una sola celebración. Estas dos basílicas principales, la de San Pedro y la de San Pablo, are unique to son singulares of the other papal basilicas. a comparación de las demás basílicas papales. Why? ¿Por qué? Why are these two considered different? ¿Por qué se las consideran diferentes estas dos y tienen un poquito más de estima más alta? Porque fueron construidas sobre los huesos de dos hombres escogidos por Jesucristo para guiar a la iglesia de manera muy especial. The tombs of the great Las tumbas de los grandes conquistadores y señores de este mundo, en el mundo entero, have long been destroyed. ya han quedado destruidas y olvidadas en muchos casos. But those tombs of the Pero esas tumbas de los mártires, especially Saint en especial San Pedro y San Pablo, son gloriosas por su veneración faithful pay to que los fieles dan a su memoria. and it's through them Y es a través de ellos, de estos hombres escogidos por Jesucristo, que tenemos una conexión directa con el hombre que los eligió, con Jesús. that connection that Esa conexión que tenemos the Son of God con el Hijo de Dios que descendió al mundo y eligió a hombres ordinarios, hombres muy ordinarios para que hagan cosas extraordinarias. perhaps by divine providence Quizás por providencia divina hoy tenemos privilege el singular privilegio, en caso no han notado, dear
aquellos que están aquí presentes en la audiencia, de tener unas reliquias muy especiales del Papa Juan Pablo II a través de la bondad de un amigo personal de los frailes y EWTN, el Dr. William Thomas, conocido como Tony de cariño. Él no sabe simplemente acerca de este gran santo, sino que él trabajó para este santo y tuvo interacciones muy interesantes con este santo de forma regular durante 15 años. Y fue un amigo personal muy cercano de San Juan Pablo II. En el relicario, al lado de su foto, hay hebras de su cabello que se considera una reliquia de primera clase en la iglesia. Qué apropiado que tengamos las reliquias de un sucesor de San Pedro, San Juan Pablo II. En este día celebramos la conmemoración de la Basílica de San Pedro. También en la mesa hay símbolos del oficio del Papa, el oficio de San Juan Pablo II, la estola papal con su escudo de armas, con la M que representa la Madre de Dios, y también su sujeto papal, el gorro que va en la parte de atrás de la cabeza del Papa, y también el rosario personal del Papa, que él utilizaba para rezar, y un crucifijo, que es parte del rosario. Santa Teresa de Calcuta se lo dio, así que son objetos muy especiales que tenemos para su veneración esta mañana. Y después de la bendición final en la misa, tomaré la reliquia de primera clase del Papa Juan Pablo II y después de dar la bendición, tomaré su reliquia y pediré su intercesión sobre ustedes aquí reunidos aquí y también sobre aquellos que nos ven desde casa, que nos miran por televisión o que escuchan por internet o la radio, para pedirle la gran intercesión de este santo en sus vidas. Cada vez que hay un recordatorio de un edificio de la iglesia, lo que la iglesia está indicando es la realidad de que a través del bautismo, cada uno de nosotros hemos sido consagrados a Dios a través de nuestro bautismo. Cada uno de nosotros es mucho más valioso que cualquier edificio terrenal, cualquier basílica papal. Cada uno de ustedes. Muchas personas van al santuario en Huntsville y se quedan maravillados por la belleza. Muchos van a la Basílica de San Pedro en Roma, como yo he ido, y quedan maravillados por la belleza y maravilla y majestuosidad de Dios. Y eso es lo que finalmente debe hacer la iglesia, señalarnos hacia eso, hacia la belleza y la grandeza, la verdad de Dios. Pero a menudo no reconocemos que nosotros somos templos, somos el templo de Dios, y que los edificios han de pasar. Esa hermosa iglesia en Huntsville, el santuario, al final, algún día, desaparecerá, se desintegrará. La Basílica de San Pedro, San Pablo, extramuros, algún día finalmente se desmoronarán. Ya han tenido que reconstruirlas. Pero nuestras almas, nuestra alma mortal, que cada uno de nosotros tenemos, durará para siempre, durará para toda la eternidad. Y el aniversario de la dedicación de la iglesia nos permite la oportunidad de hacer la pregunta: ¿mi templo cómo luce? ¿Qué tipo de forma estoy viviendo la vida del Evangelio? ¿Mi templo cómo luce? ¿Me hace falta reparaciones?
Como un templo terrenal necesita reparaciones, ya hemos tenido que cambiar el techo del santuario después de su construcción en 1999, que es tan reciente. Muchas diferentes reparaciones se han tenido que hacer. ¿Será que yo necesito reparaciones? ¿Una restauración enorme? Por supuesto que todos debemos ser capaces de decir, sí, necesitamos todos conversión, cambio, renovación. Todos nosotros necesitamos la gracia divina que viene a nosotros principalmente mediante los sacramentos. El medio que Dios usa para tocarnos, el medio que Dios usa para sanarnos. Uno de los mensajes más grandes de la Virgen de Fátima, la cual fue una aparición de la Virgen que el Señor le envió para recordarle al mundo que necesitábamos conversión, volver a Dios. Es una devoción centrada en la Eucaristía. La Virgen nos recordó a través del ángel primero que vayamos a la Eucaristía. La Virgen nos recordó que recemos el rosario, nos recordó que hagamos penitencia mediante el ángel. Los caminos de la vida a veces se desmoronan, como vemos en el Evangelio. Cuán a menudo vemos esto en nuestras vidas propias. En el Evangelio los discípulos están en el mar de Galilea, siendo mecidos por las olas y el viento. Ven al Señor Jesús caminando en medio de las aguas tormentosas. Jesús llama a Pedro, le dice, ven. Le dice a Pedro, ven. Esa es la invitación del Señor a cada uno de nosotros. Nunca es una imposición. Siempre es una propuesta, como la lectura de domingo, como un novio que le propone matrimonio a su prometida. Jesucristo es el novio de la iglesia, proponiéndole, haciendo una propuesta a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Básicamente se pone de rodilla a través de su encarnación y dice, ¿te casas conmigo? Es lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Tenemos ese tipo de relación con Dios para reconocer que el Hijo de Dios vino a este mundo para casarnos. A eso señala finalmente el matrimonio terrenal. Cualquier matrimonio terrenal señala al matrimonio que con la voluntad de Dios algún día tendremos en el cielo. Dentro de la tormenta, Pedro sale al agua y camina hacia Jesús. Pedro empieza a hundirse cuando pierde confianza en Jesús. Y finalmente fue porque quitó la mirada de Jesús. ¿Con qué frecuencia quitamos la mirada del Señor en nuestras vidas? Tenemos que mantener la mirada fija en el premio, en Jesucristo. En las tormentas de nuestras vidas es muy fácil perder confianza en Jesús, en el Señor. Y es fácil para nosotros que nuestros botes se hundan, que choquen con las olas o rocas del mundo. Y en las tormentas y dificultades de nuestras vidas parece imposible reconocer al Señor y cómo puede salvarnos de los líos en que nos metemos. El Señor, ¿cómo puede hacerlo? Como hizo con San Pedro, ¿cómo puede extendernos la mano y sacarnos de en medio nuestro? Sacarnos y señalar dónde está la orilla, nos lleva a la orilla, nos da un ancla. Noten lo que pasa cuando Jesús estira la mano a Pedro y guía al bote a la costa. El viento se calmó, la tormenta se calmó hasta llegar a ser un susurro.
Es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando le entregamos todo a Él. Y solo Él puede hacer eso en nuestras vidas, cuando le permitimos a que entre el caos en nuestras vidas. De alguna forma puede traer paz y orden en medio del caos y las dificultades. Solo el Señor es capaz de esto. En el torbellino de nuestras vidas podemos sentir el susurro y la paz de Jesucristo. Quizás han visto una pintura del sueño de San Juan Bosco. Él tuvo muchos sueños que fueron proféticos, pero un sueño que tuvo fue un barco bien grande en medio de una tormenta violenta. Y al frente, en la proa, había un hombre vestido de blanco. San Juan Bosco dice que el pontífice romano, el Papa, él dijo, hay muchas otras barcas pequeñas haciendo guerra y atacando ese barco enorme, majestuoso. En medio de la tormenta había dos columnas sólidas, a poca distancia una de la otra, llegando a lo alto en el cielo. Una era más alta que la otra, y en la más baja, la estatua de la Inmaculada Virgen María, con la inscripción Auxilio de los cristianos. Y el otro pilar, como era más ancho y más sólido, tenía una hostia de comunión con la inscripción La salvación de los creyentes. Ahora, crean lo que quieran, pero ¿cómo no podemos creer que el hombre de blanco que guió a la iglesia y la ancló entre la Sagrada Eucaristía y la Virgen María no es nada menos que San Juan Pablo II? Y aquel que continúa desde el cielo en la iglesia triunfante, sigue guiando a la iglesia, intercediendo por la Santa Iglesia. En la Basílica de San Pedro, cuya dedicación recordamos hoy, en la tumba de Juan Pablo II está en el primer nivel, a mano derecha, en la Basílica de San Pedro. Y está seguramente puesta en medio entre la piedad de Miguel Ángel, la Virgen María sosteniendo a su hijo crucificado a la derecha, y a la izquierda de él está la capilla de la adoración donde está la Sagrada Eucaristía durante el día y es adorada por los fieles. Pueden ver la imagen de San Juan Bosco, cómo se hace realidad. Juan Pablo II está puesto entre la Eucaristía, el pilar de la Eucaristía y la Virgen. No sé si esa fue la intención, si fue el plan, pero por el plan de Dios, por la providencia divina de Dios, nos muestra aún el camino a la salvación eterna, los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, y aferrándose a uno de los dones más grandes que Jesucristo nos ha dado, nos dio antes de marcharse de este mundo, su propia madre, desde la cruz. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Que Juan Pablo II interceda y ayude a guiar a la Iglesia desde su lugar de gloria en la vida eterna, que interceda ante Dios y para la conversión del mundo entero. Que este gran santo continúe como lo hizo aquí en la tierra, formando y cambiando el curso de la historia y eventos mundiales. Que el legado que le dejó la Iglesia no se vea olvidado, sino como testigo de la esperanza, nos inspire a que no tengamos miedo, como él solía decir a menudo, no tengan miedo. A abrir de par en par las puertas a Jesucristo, el Redentor del hombre. San Juan Pablo II ruega por nosotros.